de búsqueda, evaluación y uso de evidencia científica, que nos va a integrar la evidencia científica, la experiencia clínica y los valores del paciente. Su objetivo es mejorar la calidad de atención individual y poblacional. Y bueno, este, este tema inició con Gordon Guyatt, que le dio un nuevo enfoque de la docencia y la práctica de la medicina. Bueno, vamos a hablar rápidamente de las limitaciones de la medicina basada en evidencias, ya que tanto ha transformado la práctica clínica, también podemos reconocer que pues, tenemos algunas limitaciones que pues, debemos reconocer para aplicarla correctamente, ya que algunas de ellas son el acceso insuficiente a la evidencia, que muchos artículos están en revistas de paga o no son fácilmente accesibles. Esto es una cuestión muy frecuente, ya que nos hemos dado cuenta que, pues, muchas veces, em, no podemos, tener acceso a eso por falta de eso. Este, Algunas veces, la falta de tiempo también es, muy notable, ya que, pues, no podemos, aplicar todo lo que debemos en 15 minutotes. Entonces, pues, es muy, notorio. Una iniquidad en el acceso es lo que les mencionaba, evidencia insuficiente, a veces los artículos por sí mismos no se pueden sustentar, sino que tienen evidencia muy poco clara o muy rápida o sacada muy rápida, ya que pues es requerido, como lo fue en el caso del COVID. Y a falta de habilidades, por lo mismo, a veces no podemos tener las habilidades como para em, ejecutar todo lo que queríamos en un corto de tiempo tan establecido. Ay, lo de abajo, gracias. Pero bueno, la integración de la medicina basada en evidencias está basada en distintos elementos, entre ellos la mejor evidencia científica, que usamos la información más sólida, como revisiones sistemáticas y guías de práctica clínica, la experiencia clínica, el criterio profesional adapta la evidencia a cada paciente y situación, ya que pues no te sirve de nada saberte que a lo mejor la, que el grupo etario de alguna enfermedad es tal, si no sabes cómo abarcar eso. Valores y preferencias del paciente, lo que cada persona desea, sus miedos y objetivos forman también parte de la decisión y los recursos disponibles, ya que la decisión también debe considerar que hay realmente en nuestro entorno, porque pues aunque queramos decir, no, pues es que a lo mejor en una apendicitis ocupamos ciertos insumos, pues a lo mejor y no contamos con ellos, pero bueno. Y el objetivo final de todo esto es que buscamos 3 metas, principalmente, es mejorar la calidad de la atención, optimizar el uso de los recursos con los que contamos y reducir la variabilidad injustificada de la práctica médica. Bueno, también tenemos que ver que hay protocolos clínicos. Estos protocolos van a ser un proceso lógico, explícito y objetivo que nos van a permitir comparar estrategias que vamos a ocupar en esta investigación. Hay dos tipos, la diagnóstica, que esta nos va a establecer una forma como escalonada de la actitud y la conducta profesional que debemos seguir cuando estemos realizando este protocolo. También vamos a tener la de tratamiento y control. Esta nos va a hablar, bueno, nos va a establecer como pautas terapéuticas y esta nos va a ayudar para dar seguimiento a determinadas enfermedades diagnosticadas. También puede estar, o sea, utilizarse para nuevas, pero generalmente se ocupa para las que ya están diagnosticadas. Tiene ventajas y desventajas como todo. Sus ventajas de estos protocolos va a ser que mejoran la calidad, la eficiencia y la docencia e investigación. Y las desventajas que va a tener va a ser la rigidez como tal del protocolo, el consumo de tiempo y la falta de adaptación a estos protocolos. Bueno, la medicina basada en evidencia va a ser un proceso. Este consta de 5 pasos. El primero es la formulación de la pregunta clínica, que sería la pregunta PICO. Como bien sabemos, PICO viene del paciente problema, la I de intervención, C de comparación
y la O de outcome o resultado. Después tenemos la búsqueda bibliográfica que, o búsqueda de evidencia, que esta requiere habilidades y una práctica constante. Esta se basa en la pirámide de la evidencia, que nos ayuda a saber tanto el riesgo de sesgo o la fortaleza de la evidencia, ya sea por medio de estudios de laboratorio, estudios de caso, reportes, estudios experimentales, ensayos clínicos y metaanálisis, hasta las guías de práctica clínica, que ya vendrían siendo investigaciones más avanzadas o concretas. También tenemos sinopsis o las opiniones de los expertos, que vendrían siendo en la base de la pirámide y vendría siendo una con un mayor riesgo de sesgo. Tenemos el paso 3, que es la evaluación crítica, o la valoración crítica, que requiere evaluar la validez interna del estudio, la magnitud de los resultados y su aplicabilidad a los propios pacientes y el contexto. El paso 4 es aplicar la evidencia en la experiencia clínica, los valores del paciente, recursos disponibles y considerar barreras como la comorbilidad, accesibilidad y costos. Y el último paso es la evaluación del desempeño. En este paso hay que evaluar el rendimiento e impacto en los resultados de salud, la satisfacción del paciente, procesos de atención y la retroalimentación. También vamos a tener las revisiones sistemáticas. Esta va a ser una metodología estructural rigurosa y multidisciplinaria aplicada a la búsqueda, a la evaluación y a la síntesis de mejor evidencia para responder a una pregunta clínica concreta. Se va a dividir pues en estos pasos, que la primera va a ser la definición de la pregunta. Después vamos a tener que hacer una búsqueda y selección de estudios. Esta tiene que ser muy rigurosa porque tenemos que ser cuidadosos con la información que vamos a poner. Entonces, para esto tenemos el siguiente paso, que es la evaluación de calidad. Vamos a descartar protocolos de investigación, artículos publicados que no nos sean de utilidad o que no tengan información con evidencia suficiente para ponerla dentro de nuestro trabajo. Después vamos a tener la extracción de datos, donde vamos a sacar todos los datos que no sean útiles para nosotros y dejar de lado una información innecesaria. Finalmente, vamos a hacer un análisis de todos estos datos, toda esta información que obtuvimos de los documentos, y al final vamos a realizar conclusiones y recomendaciones sobre esto. Ok, muy bien. Como bien les vienen comentando mis compañeros, pues prácticamente tenemos lo que es el modo de práctica y para eso se divide prácticamente, pues el diagrama menciona como 3 modos de práctica. El primero es el modo fabricante, pues prácticamente pues implica ser la persona que crea la evidencia, pues prácticamente viene siendo el investigador. De ahí pasamos al modo usuario. Aquí nos indica que el médico que lee y aplica la evidencia en su práctica diaria. Y por último tenemos el modo replicante. Como bien dice, pues prácticamente es el que reproduce los pasos de un estudio o pues guía para validar su hallazgo. De ahí vamos a pasar a que también requiere, por ejemplo, un cambio de actitud. Em, pues prácticamente se refiere a la necesidad, pues prácticamente de pasar de una práctica basada como que está normalmente acostumbrada o la experiencia personal a una práctica que valora y busca prácticamente activamente la evidencia científica. Como bien, no sé si se acuerdan, pero como bien decía el doctor la semana pasada, es como prácticamente tener un cambio de mentalidad o sea, preguntándonos si siempre lo hemos hecho así o qué dice la evidencia sobre esto, ¿no? De ahí pasamos a la humildad intelectual, pues prácticamente es pues reconocer que uno no lo sabe todo y que la evidencia puede contradecir la experiencia propia. Y de ahí pasamos al aprendizaje continuo. Pues prácticamente es como el compromiso de mantenerse como actualizado constantemente con la nueva evidencia y sobre todo los avances tecnológicos. De ahí tenemos los mitos y críticas comunes, que prácticamente es un mito así súper común es seguir guías como recetas de cocina, denigra también la experiencia médica, también está lo que es ignorar los valores del paciente, es solo para investigadores, ya vimos que no, como bien había mencionado el doctor la semana pasada, y pues prácticamente es de que solo los metaanálisis son evidencia válida. De ahí pasamos a las guías de práctica clínica y pues prácticamente la primera fase
Aquí es recomendaciones basadas en evidencia más el consenso, ¿no? Prácticamente hay que formar como los equipos de trabajo. Bueno, primero se define bien el tema y de ahí se empiezan a formar prácticamente los equipos de trabajo y pues se van a empezar a establecer los objetivos. De ahí viene la fase de diseño. Mm, de ahí viene lo que ahora sí es la elaboración. Estas normalmente van muy ligadas, porque pues prácticamente aquí es como la etapa inicial donde se planifica y se empieza a ir preparando como que la guía, ¿no? Viene lo que es la difusión. Aquí sobre todo la difusión pues es prácticamente ya sea a través de publicaciones, páginas web, puede ser algunos congresos, talleres o programas de formación. Después tenemos lo que es la implantación. Pues prácticamente aquí es donde se puede incluir, por ejemplo, algunas herramientas de apoyo o recordatorios en los sistemas, por ejemplo, en historias clínicas o en alguna formación específica. Y por último tenemos la evaluación, que pues prácticamente es después ahora sí como de un cierto tiempo, pues es fundamental como ir evaluando si la GPC está teniendo como el efecto que esperamos que sea el deseado. Y bueno, eso sería todo de nuestra parte. Bien, chicos. ¿Dudas? ¿Alguien? No, por el momento no, doctor. No, doctor. ¿Claro, claro? Bueno, Pues mi cerebro anda cerebrando más o menos. cerebrando, descerebrando. Ay, es que son las 7, bueno, casi las 8 de la mañana, pero andamos usando todo para cerebrar. Ey, sí. Pero no fuera para la fiesta, ¿verdad? Porque ahí está en vivo, llegan. No, doc, yo no salgo de fiesta, ¿de qué habla? Ahí, ya no sé, ya los quemaron conmigo. Dice, vea lo que están haciendo sus alumnos, vea dónde están. Ahí en sus estudios, Ok, bueno, para complementar sobre todo esta última parte que acaban de mencionar sus compañeros de las guías de práctica clínica, es importante establecer un diseño. Entonces, aquí entra ahora sí los que les tocó el método Prisma, que yo creo que ya deben de tener lista su presentación, ¿verdad? Sí, doctor, ¿ya lo puedo compartir? Ya. Dice Maite que le inviten, que no la releguen. Pues también ustedes Sí, acá, doc, pues digo, que no, ¿verdad? inviten. Ya ve, ya ve. Adelante, chicos. Hola, buenos días. Nosotros somos el equipo 4 y bueno, mis compañeros Yael, Daniela, Rodrigo y yo les hablaremos sobre el modelo Prisma. Em, bueno, en este profundizaremos un poco más sobre el Prisma 2020, la guía internacional que estandariza cómo reportar revisiones sistemáticas y metaanálisis. Em, Primero, bueno, el prisma significa, bueno, es una abreviación de las siglas de esta palabra en inglés, estas palabras, em, las que significan en español, este, elementos de Ah, informe. no, no, dígalo en inglés. Ay, no, es que no lo sé pronunciar en inglés, pero bueno, lo busqué en español. Y son elementos de informe preferidos para revisiones sistemáticas y metaanálisis. Y bueno, es una guía de reporte que indica qué información debe incluir el manuscrito de una revisión sistemática con o sin metaanálisis para que otros puedan evaluarla, reproducirla y usarla. Ojo,
pues aquí el Prisma no es la metodología para conducir la revisión. O sea, no, esto quiere decir que no te dice, haz este metaanálisis, sino que el Prisma te dice cómo reportarla, cómo lo hiciste. Aplica a revisiones cuantitativas, cualitativas y también a revisiones actualizadas o vivas. Un ejemplo clínico podría ser como, no sé, hicimos una revisión sobre corticoterapia en exacerbación de EPOC y pues el Prisma exige que reportemos la estrategia de búsqueda, criterios de inclusión, exclusión, cómo evaluamos sesgos, cómo sintetizamos y cuáles fueron los resultados. Así el lector confía en el proceso y no solo en los resultados. Después les pusimos un poco de la historia y la evolución. Aquí, en 1987, autores como Munro y Sachs evidenciaron grandes fallas en cómo se reportaban las revisiones y metaanálisis. Para responder, en 1999 surge Quarrom. En 2009, Quarrom evoluciona a Prisma, ampliando el alcance más allá de los ensayos clínicos. Con los avances en métodos de búsqueda, herramientas automáticas y nuevas formas de síntesis. Y ya en 2020, Prisma 2020 es una actualización que exige detalle y transparencia. Sí, perdón. Y después tenemos los componentes de Prisma 2020, los cuales se apoya fundamentalmente de dos piezas, que es el diagrama, el primero, y pues es esencial para ilustrar el proceso de selección de estudios de una revisión sistemática. Pues nos muestra cuántos registros se hallaron, cuántos se duplicaron, cuántos se eliminaron, cuántos se evaluaron a texto completo y por qué otros se excluyen. Pues al final este diagrama facilita la comprensión visual del proceso y mejora la transparencia. Bueno, también vamos a encontrar una lista de verificación de 27 elementos. Esta incluye el título, resumen, una introducción, métodos, resultados, discusión y otra información. Bueno, vamos a encontrar el Prisma 2020, que es la lista de verificación para las revisiones sistemáticas. Como primero vamos a encontrar el título. Este debe ser claramente que puede ayudar al lector a que lo identifique de inmediato. Vamos a encontrar el 2, que es el resumen. Debe seguir la estructura Prisma para resúmenes, asegurando que incluya qué se buscó, cómo se buscó, qué se encontró y qué se concluye. Vamos a encontrar la introducción y vamos a encontrar dos apartados, que es el 3, que es explicar cómo se hace la revisión, es decir, qué se sabe ya del tema y qué falta por aclarar. Vamos a encontrar el 4, que son los objetivos. Aquí vamos a decir claramente cuál es la pregunta que queremos responder o cuál es el objetivo a la revisión. Vamos a encontrar un apartado grande que es métodos. El 5 son criterios de elegibilidad. Aquí va a señalar qué estudios van a incluir y cuáles no. Un ejemplo sería según la edad de los pacientes, tipo de intervención, idioma, fecha. También vamos a encontrar el 6, que son fuentes de información. Aquí va a listar todas las bases de datos y fuentes consultadas y cuándo se fue la última búsqueda.
En la 7 es una estrategia de búsqueda. Aquí vamos a mostrar las palabras claves y combinaciones utilizadas para que otras puedan explicar la búsqueda. Vamos a encontrar el 8, que es un proceso de selección. Aquí vamos a explicar cómo se decidió si el estudio se incluía o no y cuántos revisores participaron y si trabajaron de forma independiente. Vamos a encontrar el 9, que es la recolección de datos, y es explicar cómo se decidió si un estudio se incluía o no, cuántos revisores participaron. No, perdón, contar. Ajá. Vamos a encontrar también el 10, que es un riesgo de sesgo de estudios. Aquí lo que vamos a hacer es describir cómo se evaluó la calidad de los estudios incluidos y si se podían tener errores o sesgos. Este tiene 2, que son 10A, que son los datos de resultados, y también vamos a ver qué decidir qué resultados se buscaron. Ejemplo, mortalidad, presión arterial, efectos adversos. Vamos a encontrar el 10B, que son otras variables. Es explicar qué otros datos se recolectaron, por ejemplo, características de los pacientes, edad, país, fuente de financiamiento. Vamos a encontrar el 11, que son medidas de efecto. Es explicar cómo se compararon los datos entre los estudios, por ejemplo, riesgo relativo, diferencia de medias. También vamos a encontrar el 12, que son medidas de efecto. Aquí va a ser tipo de medida usada. Vamos a encontrar el 13A, que son métodos de síntesis. Es la selección de cómo se eligieron los estudios para cada síntesis. Lo vamos a encontrar el 13B, que son métodos de síntesis separado de datos. Va a ser el tratamiento de datos faltantes o conversiones. Y vamos a encontrar el 13C, que es la presentación, y son los formatos usados, tablas, gráficas, y diagramas que se utilizaron. Vamos a encontrar el 13D, que es cómo se combinaron los datos, que son modelos estadísticos. Vamos a encontrar el 13E, si se busca explicar diferencias entre estudios. Vamos a encontrar también el 13F, y aquí si se hicieron análisis de sensibilidad para ver resultados si eran sólidos. Bueno, después seguimos con lo que es el 16A, que ya forma parte de la selección de estudios. Y como tal, aquí lo que se busca es describir el proceso de búsqueda y selección, desde lo que son los registros identificados hasta lo que son los estudios que nosotros investigamos para incluir en la revisión. Esto idealmente se realiza a través de un diagrama de flujo. Después tenemos el... Puedes bajar, por favor. Después tenemos el punto 17, que aquí se menciona que se citan las características de los estudios. Aquí se menciona cada estudio incluido y se presentan las características. Se presentan las características clave de cada estudio en una tabla o en una figura. Después tenemos el punto 18, que hace referencia a las evaluaciones del riesgo de sesgo para cada estudio que se incluyó. Se presenta una justificación sobre el riesgo de sesgo. Por ejemplo, se citan este, se citan cosas relevantes acerca de los informes de los estudios que se incluyeron. Esto se presenta en tablas o figuras que igual indiquen el riesgo de sesgo.
en cada dominio, componente, ítem que se evaluó según el nivel del estudio. Después tenemos lo que es el artículo 19, que forma parte de los resultados de estudios individuales. En este caso, para todos los resultados, independientemente de si se realizaron síntesis, lo que se busca es una estimación del efecto y la precisión, algo así como el intervalo de confianza y credibilidad. Igual aquí se utilizan tablas o gráficas estructuradas. Después tenemos el punto 20, que aquí lo que se busca es que para cada síntesis se resuman brevemente características y el riesgo de sesgo de los estudios participantes. Se proporciona un resumen de características y el riesgo de sesgo y se indica qué estudios se incluyeron en cada síntesis. Después tenemos el punto 20b, que aquí se presentan los resultados de todas las síntesis estadísticas realizadas, y si se realizó un metaanálisis, se presenta para cada uno la estimación resumida y la precisión que tiene, además de medidas de heterogeneidad estadística, y si se comparan grupos, se describe la dirección del efecto. Después tenemos el punto 20c, aquí se presentan los resultados de todas las investigaciones sobre posibles causas de heterogeneidad en los grupos de estudio. Se presentan los resultados independientemente de la significancia estadística, la magnitud o la dirección de la modificación del efecto. Aquí se identifican estudios que contribuyen en cada subgrupo y se informa acerca de los resultados, teniendo en cuenta la naturaleza del análisis y el riesgo de confusión con otros, por otros factores. Después pasamos al artículo 21. Aquí esto ya forma parte una evaluación de riesgo de sesgo debido a resultados faltantes. Esto a causa de sesgos en los informes, en las investigaciones, para cada síntesis evaluada. Después tenemos el punto 22, que es acerca de la certeza de la evidencia. Aquí se presentan evaluaciones de certeza o de confianza en el conjunto de evidencia para cada resultado evaluado. Y aquí el informe general del nivel de certeza, pues será alto, moderado, bajo o muy bajo para cada resultado importante. Aquí se debe de mencionar una explicación de las razones para disminuir o aumentar la certeza de la evidencia. Y bueno, las explicaciones de cada juicio deben de ser concisas, informativas y relevantes para el público. Después tenemos el punto 23a, que forma parte de la discusión. Aquí vamos a proporcionar una interpretación general de los resultados en el contexto de otras pruebas. Después tenemos el 23b. Aquí se analizan las limitaciones de la evidencia incluida en la revisión y se discute cualquier limitación de la evidencia que se incluye en la revisión. Después tenemos el punto 23c. Aquí se analizan las limitaciones de los procesos de revisión utilizados y el impacto que tiene cada limitación. Después tenemos el 23d, que básicamente analiza las implicaciones de los resultados para la práctica, las políticas y la investigación futura. Y aquí se hacen recomendaciones para futuras investigaciones. Después tenemos el registro y protocolo. En este caso tenemos el 24a. Aquí se proporciona información de registro para la revisión, incluyendo el nombre y el número de registro. Además, también se indica si la revisión no se registró. Después tenemos el 24b. Aquí se indica dónde se puede acceder al protocolo de revisión o se indica si no se elaboró.
¿Puedes bajar, por favor? Ah, bueno, aquí tenemos después el 24C. Aquí se describe y explica cualquier modificación de la información proporcionada en el registro o en el protocolo. Y aquí se informa acerca de el motivo de la modificación, la etapa del proceso de revisión en el que se implementó esta modificación y cuál fue la modificación misma. Después tenemos el punto 25, esto forma parte del apoyo. Aquí se describen las fuentes de apoyo financiero o no financiero para la revisión y el papel de los financiadores o patrocinadores de la revisión. Si estos financiadores participaron o no en la revisión, debe declararse, por ejemplo, como los financiadores no participaron en el diseño de la revisión, la recopilación y el análisis de datos, la decisión de publicar ni la preparación del manuscrito. En el caso de los intereses de competencia, esto comienza con el punto 26. Se debe declarar cualquier conflicto de intereses de los autores de la revisión y se debe revelar cualquier relación o actividad de los autores que los lectores puedan llegar a considerar pertinente o que haya influido en la reseña. Si algún autor tenía algún interés en el conflicto, se informa cómo se gestionó este proceso para la revisión de los particulares. Después tenemos la disponibilidad de datos, códigos y otros materiales, que esto forma parte del artículo 27. Aquí se indican cuáles son los que están disponibles públicamente y dónde se pueden encontrar. En el caso de plantillas de formularios de recopilación de datos, datos extraídos, datos utilizados para los análisis, el código analítico o cualquier otro material utilizado en la revisión. Bueno, y ya después vamos a hablar sobre la diferencia entre el Prisma del 2009 junto con el Prisma del 2020. Supuestamente el Prisma del 2020 debe ser más amplio y con menos errores a comparación del 2009. ¿Y qué diferencias van a tener? Ah, Ya él casi no le logro entender lo que dice. No sé si está muy pegado al micrófono, pero ¿Así se está bien? escucha como muy, No sé, es sí, un que, poco. ya, bueno, gracias. Este, Se va a hablar sobre, más que nada, de su estructura general. El Prisma del 2009 nada más tenía como los 27, sí, los 27 ítems, más que nada, mientras que el Prisma del 2020 van a controlar esas 27, pero le van a agregar como tal unos sub-ítems. Y ya habían hablado como un ejemplo mis compañeros, como el 10A, el 10B, el 13A, 13F, 24B, 24C, ¿vale? Que es a más detalle. En resumen, en la sección de resumen, en el 2009 no está como tal integrado con la lista principal del Prisma y sin embargo ya en el 2020, aparte de que debe estar posteriormente después del título, ya se hace como tal un checklist específica para los resúmenes correspondientes, ¿vale? El protocolo y registro es un único ítem sin subdivisiones y ahora en este nuevo se introducen subítems, más que nada como el 24A y 24C, que ya les había comentado mi compañero Rodrigo, para detallar posibles enmiendas al protocolo o registro, ¿vale? Las estrategias de búsqueda, que son en el 2009, daban así como general, sin tanto detalle, y ya en el 2020 exige o requiere como tal estrategias completas para todas las fuentes consultadas. Y bueno, también, sí, por favor, bájale. Gracias. Este, el proceso de selección de estudios, obviamente, general, sin tanto detalle. Y aquí como tal se requiere informar cuántas revisiones se dieron en cada registro y también aquí es donde requiere diagrama de flujo, ¿vale? Actualizado con exclusiones justificadas. En los síntesis de resultados, igual general, y ahora se subdividen en 6 subítems
que detallan criterios para síntesis, preparación de datos, métodos, heterogeneidad y sensibilidad. Obviamente también van a hablar, otra diferencia que se presentan son los conflictos de interés. Aquí no, en el 2009 no se incluía y ahora en el 2020 tiene su propio ítem, el número 26, que exige como tal su declaración. También van a hablar sobre disponibilidad de materiales, también no ha estado como tal incluido. Y ya en este nuevo, en el 2020, ya se lo toma en el ítem número 27 y es donde están los datos, códigos y materiales donde se deben de reputar y ubicar. Y obviamente aquí pues el diagrama de flujo, que es una estructura rígida con secciones de identificación, tamizaje, e inclusión. Y ya en el 2020 es más flexibilidad, con cuántas plantillas disponibles, incluyendo las revisiones actualizadas. Creo que eso sería todo, la metodología que utilizamos. Y muchas gracias. Ni siquiera me dejaron checar alguna diapositiva. Bueno, Listo, perdón, doctor. ¿Quiere que le mueva alguna diapositiva? ¿mandé? Perdón, es que la quité antes de tiempo. ¿Gusta que le mueva alguna diapositiva? No quería que la revisara, ¿verdad? Por ahí vi unas faltas de ortografía, pero bueno, está bien. Ok. No, ya sí, déjela. Así está bien, ya no quiero nada. No, está bien. Si se dan cuenta, con lo que terminaron sus compañeros de las guías de práctica clínica y esto que acaban de mencionar del modelo Prisma, prácticamente van, perdón, van de la mano, ¿no? Las guías de práctica clínica se han desarrollado a través de una revisión sistemática y un metaanálisis, y la base de estos es la aplicación del método Prisma. Probablemente más adelante les quede un poco más claro cuando abordemos el metaanálisis en sí, pero esta es una buena oportunidad también para que ustedes vean lo que pueden aplicar para hacer su revisión bibliográfica respecto a su pregunta pico. Entonces, yo les sugeriría que tomen, no lo van a tomar el modelo Prisma de la manera rigurosa, sino que el modelo Prisma les va a servir para ir tomando los elementos necesarios para hacer su búsqueda, sus criterios de búsqueda, que a través de cuál las palabras clave van a ser las que les den más referencias relacionadas con su pregunta. Entonces, finalmente, la intención es que tengan ustedes estas herramientas. Exponen prácticamente el viernes, ¿no? Sí, nos vamos el viernes para sus preguntas pico. Entonces, ahí tenemos esa parte de oportunidad para el análisis, ¿vale? Entonces, eso, sobre todo esos datos, esos puntos. Ahora, ¿qué más deseo comentar? Me parece que creo que era todo. Ok, entonces, esto está relacionado, lo que acaban de presentar y todo, precisamente con la siguiente parte, que es la unidad 4, que es la parte de los modelos, ¿sí? Entonces, a través de estas, sobre todo de estas preguntas de investigación, el diseño del modelo, ahí, ¿dónde está? El diseño de investigación va a ser importante porque es el que nos va a permitir establecer ahora sí que el modelo sobre el cual nos va a permitir responder la pregunta con mayor fuerza. Sí, voy a apagar la cámara para que jale bien el internet. Y según yo ahí está. ¿Me confirman si pueden ver la presentación? Sí se ve, Doc. Confirmo.
Ok, bueno. Entonces, los diseños de investigación prácticamente van a ser los métodos, las formas, los procedimientos, todo lo relacionado que nos va a permitir seleccionar a los sujetos, a los pacientes, a la muestra que vamos a estudiar. Entonces, a través de los diseños de investigación, nosotros vamos a establecer cuál va a ser la metodología, la línea sobre la cual vamos a manejar nuestras preguntas de investigación. Entonces, en este sentido, por ejemplo, tiene cierta, no es rigidez, pero sí son estrictos, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, un diseño de investigación que va a ser ecológico, va a estudiar realmente, la intención es que sea, al ser ecológico, es exploratorio. ¿Sí? Entonces, al ser exploratorio, nosotros no podemos decir, ah, bueno, es que voy a hacer un diseño ecológico, pero voy a determinar causalidad. No, para determinar causalidad hay otras formas, hay otros diseños, hay diseños específicos. Los diseños ecológicos finalmente nos van a dar como el panorama general de cómo podemos aplicar otros modelos más definidos. ¿Sí? Entonces, prácticamente los diseños, dependiendo del tipo de investigación, es el diseño. Y pues bueno, aquí por ejemplo, en este ejemplo que dice factores de riesgos asociados al cáncer de mama en mujeres de Durango, del estado de Durango, si se dan cuenta, dice antecedentes, objetivos, materiales. Y en materiales nos especifica, es un estudio epidemiológico, casos y controles, analítico, observacional, transversal, retrospectivo, efectuado en mujeres con y sin cáncer de mama que acudieron a consulta al centro estatal. Sí, entonces ya en la metodología nos está diciendo, vamos a hacer un caso y controles, vamos a tener mujeres que tienen cáncer de mama, obviamente lo van a definir de manera más estricta más adelante, y van a tener controles que probablemente sean mujeres sin cáncer de mama. No quiere decir que sean mujeres sanas, sino que en un diseño de casos y controles, los casos presentan la enfermedad o lo que yo quiero estudiar y los controles son los que simplemente no lo presentan. Dependiendo de las variables que yo quiera integrar, entonces voy a definir también los controles. ¿Sí? Entonces, en los resultados ellos mencionan que estudiaron 50 casos, 100 controles. A partir de ellos, en conjunto, determinaron la media para determinaron la media para los casos, determinaron la media para los controles. Su variabilidad es muy poca, de 50.6, 50.7. ¿Sí? Entonces, esto les permite, nos da la información, ¿no? Ambas poblaciones en las medias se manejan igual. Entonces, luego nos hablan de razón de momios, porque un caso de controles nos puede dar esa información, los riesgos, la razón de momios para la prevalencia, etcétera. Entonces, acá, por ejemplo, en este otro diseño nos dice analgesia preventiva con pregabalina en pacientes postoperados de colecistectomía laparoscópica, ¿sí? Y en la parte de métodos, ellos nos dicen que utilizaron un ensayo clínico controlado ciego simple. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que en un ensayo ciego simple, es un ensayo clínico. ¿Qué quiere decir esto? En primer lugar, que hay una intervención. ¿Sí? Ellos hicieron una modificación, una alteración o están probando un tratamiento. Entonces, y el título lo dice, ellos están utilizando la analgesia preventiva, perdón, analgesia preventiva con pregabalina en pacientes posoperados que tuvieron una cirugía de colecistectomía laparoscópica. Sí, entonces, y el título me dice eso, ni siquiera he terminado de leer la parte de los métodos y los pacientes, pero ya me está diciendo que analizaron pacientes y utilizaron la pregabalina. ¿No? Entonces, ok, ahora ellos en su metodología nos dicen que fue un controlado ciego simple, quiere decir que eh, el paciente no sabía si le estaban dando pregabalina o le estaban dando otro fármaco o un placebo, que hoy en día ya el placebo no se utiliza, de hecho esto es por cuestiones de bioética. Entonces, en este sentido, el, 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 el método, el diseño, pues bueno, nos da mucha información y nos da también la pauta como para ir determinando el tipo de estudio, los resultados y sobre todo, cómo se van a analizar los resultados. Entonces, finalmente, desde la pregunta que ustedes están haciendo y la fundamentación que van a hacer revisando las referencias, ustedes pueden establecer el diseño, ¿sí?
muchas veces decimos, ok, empecemos por la metodología. Quiero hacer un ensayo clínico, quiero hacer un casos y controles, quiero hacer un ecológico. Pero para poder determinar la metodología, primero tenemos que tener como el contexto, ¿no? De lo que queremos estudiar y ver cuál va a ser la mejor manera cuál es el diseño que nos va a servir sobre todo para responder lo que nuestra pregunta que estamos planteando. Por eso, a partir de una fundamentación y la pregunta, el diseño lo vamos a elegir de tal manera que sea más conveniente para nosotros. Entonces, primero tenemos que considerar desde la pregunta, los objetivos y la hipótesis que nosotros vamos a establecer. Una vez que nosotros establezcamos esto, entonces hay que determinar qué recursos humanos, más que necesitamos, con qué recursos humanos contamos. Sí, que muchas veces sucede, pues, tengo un recurso humano de uno, sí, que resulta, pues, nada más soy yo. Recursos financieros. Hay recursos financieros, recursos físicos, hay un espacio físico que tenga necesidad de tener para llevar a cabo el estudio o simplemente lo puedo hacer de manera diferente, ¿no? Y el tiempo, sobre todo el tiempo aquí, el tiempo es muy valioso porque eh, es lo que nosotros vamos a tardar en recolectar los datos. Hace unos días que fui a la facultad, este, no estaba yo de chismoso, la chica estaba hablando muy fuerte por teléfono y yo traía audífonos y con todo y eso me chuté su conversación. No es que a uno le gusta el chisme, pero algo que me llamó la atención fue que la chica estaba mencionando de un estudio que estaba haciendo con pacientes y de repente dice con la cintura en la mano, es que voy a tener que inflar los datos. Y yo así de, "¿Mm?". Porque mi estudio, pues nada más voy a estar tantos meses. Y me dijo el doctor fulano de tal, hombre, dijo, la verdad no puse atención a el nombre. Eh, el doctor tal dijo que él en un mes captó 30 pacientes y yo necesito 100 y apenas llevo 40, ¿no? Entonces, este, esa parte de el tiempo, la importancia del tiempo, cuántos pacientes vamos a poder captar dependiendo del diseño que nosotros establezcamos. Y pues bueno, ya cuestiono, ¿no? Ahora sí cuestionaría mucho la veracidad de sus resultados, pero miren, o sea, démonos cuenta de cómo algo que podríamos considerar trivial, como nada más inflo los datos o tengo que inflar los datos para poder alcanzar mi N, el impacto que podría tener. Imagínense que fuera alguien que estuviera trabajando en un proyecto con vacunas y la vacuna contra el sarampión en la actualidad, ¿no? Y de repente nada más dijera, es que tengo que inflar los datos así de, a ver, ¿cómo? Sí, entonces, y esto es dependiendo de la persona, ¿sí? Entonces, también, por eso la parte del tiempo. Muchas veces hay proyectos, y es una realidad, hay proyectos de investigación que tomamos de los estudiantes, que nos toman como estudiantes también, porque, bueno, en este momento yo también formo parte del estudiantado. Dependiendo del proyecto, pues se toman en consideraciones esta parte del tiempo, que muchas veces dicen, es que no vas a graduarte en tiempo y en forma. Entonces, y entramos en pánico, nivel estudiante, y decimos, es que no me voy a graduar, es que no me voy a titular, es que no tengo suficientes pacientes. Y sí, inevitablemente el primer pensamiento, inflo los datos. Pero esto también tiene un impacto. ¿Por qué? Porque puede resultar, no, sí, yo estoy encontrando datos maravillosos de mi trabajo, excelentes datos, pero pues, oh, sorpresa, este, son inflados, son datos inflados, entonces, pues no estoy viendo realmente el efecto, ¿no? Entonces, esta parte sí hay que ser lo suficientemente conscientes en este sentido. Entonces, pero bueno, regresando a la parte de la selección de métodos, pues tengo que ver esas características, ¿no? Los criterios son diferentes criterios que los que me llevan a elegir el método. También hay distintas nomenclaturas que tienen los diseños, la distinta información que puedo obtener de ellos. Sin embargo, pues todo parte desde el objetivo, la pregunta de investigación, la asignación de los individuos, la muestra y aquí el evento de interés, ¿no? ¿Qué es lo que quiero estudiar? Una enfermedad que todavía no se presenta, una enfermedad que ya se presentó, que está por presentarse, ¿no? Es un modelo predictorio, ¿sí? Entonces, a partir de, ok, quiero estudiarlo en un grupo poblacional,
quiero estudiarlo en los pacientes que están, por ejemplo, ustedes me mencionaron, si me no recuerdo, ¿no? Los pacientes que, corríjanme si estoy mal, pero ustedes en algún momento mencionaron que los pacientes que enviaban a segundo nivel y de repente los regresaban, que tenían que esperar a que estuvieran graves, ¿no? Entonces, esa parte también puede ser sometida a análisis, claro que sí puede ser sometida a análisis, ¿no? Entonces, ok, los grupos, ¿cuál va a ser mi N? Los pacientes que tienen la, ¿cómo se llama? Contrarreferencia, ¿no? Entonces, ok, ¿por qué? Ah, pues es que esperan a que esté grave, ok, ¿por qué esperan que esté grave, no? Entonces, estos también son elementos que podemos considerar. Eh, y para, sobre todo, en la elección del método, aquí, en primer lugar, ¿van a ustedes a interferir o no? ¿De qué manera? ¿Van ustedes a probar un fármaco? ¿Van a ustedes a probar un nuevo tratamiento? Un tratamiento experimental, ahorita que están muchos diseños experimentales en los hospitales de tercer nivel, que es muy sencillo. Entonces, ok, bueno, ¿cómo se puede dar? La temporalidad, ¿no? Ok, ¿en qué momento todavía no pasó? ¿Ya pasó? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Desde que se presentaron, la parte de direccionalidad se refiere mucho a que los voy a estudiar en este momento, los voy a estudiar a partir de aquí y los voy a seguir, o los voy a estudiar en este momento, pero quiero analizar hacia atrás, ¿sí? Entonces quiero ir hacia atrás para ver que pudo haber generado este evento, ¿no? Voy a hacer una sola medición al principio y al final, o nada más voy a hacer una sola medición, o voy a hacer distintas mediciones a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces también, dependiendo de lo que yo quiera investigar y de dónde estoy obteniendo la información, directamente del paciente, de sus expedientes, o voy a hacer un conjunto del paciente y de los expedientes. Voy a hacerle entrevistas al paciente y voy a contrastar con la información. Entonces, todos estos elementos nos van a permitir elegir sobre todo el mejor diseño. ¿Sí? Entonces, vean aquí, por ejemplo, cuando ustedes interfieren, aquí puede ser imposición o no de una maniobra. Prácticamente, bueno, la palabra imposición suena de repente como muy fuerte, pero prácticamente es cuando ustedes aplican algo, ¿no? Nuevo tratamiento, nuevas vacunas. O, por ejemplo, donde más he visto que hay ensayos clínicos, ahora que están ya la parte de ¿cómo se dice? La multiresistencia, en otros países le dan la opción al paciente de que se haga un ensayo clínico con él, ¿sí? Utilizan algo que se llama bacteriófagos, que son virus que infectan a bacterias. Y entonces lo que hacen los investigadores es buscar un virus que le inoculan al paciente con la intención de que el paciente mejore, porque resulta que la bacteria que está afectando al paciente es una bacteria multiresistente, que no hay ningún antibiótico que la pueda contrarrestar. Entonces, en ese sentido, lo que está sucediendo es que se establece un ensayo clínico o ya hay un proyecto de investigación grande cuya finalidad es determinar eso, ¿no? En un periodo de tiempo lo establecen, digamos, 5 años, ¿no? Por decir algo. Entonces, en 5 años voy a ver cuántos pacientes tienen infecciones por microorganismos para los cuales ya no hay antibióticos y cuántos de ellos aceptan este tratamiento experimental, ¿no? Ok, y este tratamiento experimental, ¿en qué va a consistir? Ah, pues voy a tomar unas muestras, voy a tomar de aquí, voy a buscar estos virus que infectan bacterias, se las voy a inocular al paciente y ver cómo funciona, si funciona o no. Algo curioso específicamente de de esos diseños de estudio es que lo que yo he visto es utilizan pacientes, bueno, y sí tienen que ser así, utilizan pacientes desahuciados, ¿sí? Cuando les dicen que definitivamente ningún antibiótico les va a servir, son la población idónea para hacer este tipo de diseños. ¿Por qué? Porque les dicen directamente, el que usted participe en este programa, en este diseño experimental, no garantiza que usted se pueda salvar, ¿no? Entonces, pues como esta es la última maniobra que vamos a hacer para ver su proceso, si se puede dar su proceso de recuperación. Y los pacientes, pues bueno, si se le da la información correcta al paciente, pues los pacientes aceptan.
Entonces, es aquí donde entran los criterios bioéticos. Consentimiento informado, asentimiento informado, pero aquí es 100% consentimiento informado. Y estos documentos finalmente tienen que estar avalados por los comités de ética y bioética, tanto del hospital como a nivel nacional. ¿Sí? Entonces, finalmente, estos diseños que tienen una interferencia, que el investigador, el médico investigador hace esta intervención, pues bueno, en estos diseños son diseños experimentales y cuasi experimentales, ¿sí? ¿Cuál va a ser la diferencia entre uno y otro? Los experimentales es donde 100% todo es sobre el paciente. Y los cuasi experimentales muchas veces son los diseños que tienen se les toman muestras a los pacientes, se les hacen análisis, eso se les han considerado nada más como cuasi experimentales, donde realmente no hay una intervención al 100%, pero sí hay una toma de muestra de los pacientes, ¿no? Cuando no hay una intervención por parte de ustedes, pues prácticamente estamos haciendo diseños observacionales, ¿sí? Yo no voy a analizar, a entrevistar al paciente, yo no voy a tomarle esto, yo no. Lo único que necesito es observar los datos del paciente, cómo se, se maneja, cuáles son los datos que está manejando, ha ido mejorando o ha ido empeorando, ¿no? Entonces, toda esta parte. Dentro de los criterios también están la finalidad del estudio. Yo necesito analizar la información o nada más quiero describir. Bueno, si queremos analizar, hay que evaluar si hay una relación, si existe una relación causal, si existe cómo están interactuando algunas variables también. Los analíticos nos van a permitir sobre todo esto, analizar cómo se abordan todos estos elementos. Y en el caso de los descriptivos, finalmente se establece la generación de información que me van a permitir describir a los pacientes. ¿Sí? Entonces, eh, respecto a la finalidad, yo debo de ser muy claro. ¿Quiero hacer un análisis o nada más quiero describir? ¿Sí? La temporalidad les decía que va desde que ocurre el evento, puedo ir hacia adelante, que es, todavía no ocurre el evento, entonces parto de una población sana, la sigo en el tiempo hasta que ocurre el evento, o parto de una población que ya tiene el evento y quiero ver cómo evoluciona, o parto de la población que ya tiene el evento y voy hacia atrás, ¿sí? Entonces tengo información de antes del evento y posterior al evento, ¿sí? Entonces, en ese sentido, tenemos los estudios retrospectivos, los prospectivos o los determinados como ambipectivos. En el caso de los retrospectivos, la enfermedad ya está, entonces me puedo ir hacia atrás. ¿Qué sucedió para desarrollar la enfermedad? En el caso de los prospectivos, es que, ok, parto de una población sana, quiero ver pues, cómo evolucionan. En este caso podremos decir, ustedes van a ser mi población de estudio y el diseño que voy a hacer es graduados. Los estudiantes de medicina del grupo, ¿qué grupo son? 35-25. Este, eh, del grupo 35-20 se van a graduar, ¿no? Entonces, parto de una población que todavía no tiene ese evento y vamos a ver cómo siguen de aquí a... ¿Cuántos años les quedan? Es, y bien nos va, 55. Ah, no, perdón, de la carrera, 4. No, dos. No, Ah, ¿dos o pero tres? el servicio y el internado pues, cuentan, ¿no? Bueno, el servicio ya no ¿Cómo, cuenta, pero... Ajá, tres, cómo sí, cuántos tres. años? Tres. 3 años se pasan rápido. Entonces, de aquí a 3 años voy a voy a dar mi censo. ¿Cuántos estudiantes del grupo 35-25 se graduaron? Sí, entonces, ese es respecto a temporalidad, vamos en ese tipo de direcciones. Ahora, también en la parte de direccionalidad, se puede referir a la parte de la exposición a un
factor y el desenlace. Por ejemplo, bueno, el típico, ¿no? Exposición al tabaco y desarrollo de cáncer. Ya todo el mundo sabe que la exposición prolongada al tabaco es probable, la probabilidad de desarrollar cáncer de pulmón pues, es muy elevada, ¿no? Dado que consumieron los químicos, tal, ¿no? Entonces, ok, pero pues también hay otro tipo de enfermedades. Por ejemplo, ahorita hay muchos casos de la parte de sarampión. Sí sería bueno investigar por qué de repente hubo tantos casos, ¿no? ¿Qué tanto está atribuido a las campañas de vacunación? Uno, ¿qué tanto está atribuido a la ausencia de campañas de vacunación y qué tanto se le puede atribuir a los padres que evitaron la vacunación? Porque son dos eventos independientes y diferentes que están generando un desenlace garrafal. Como en los casos en que se ha descubierto que las madres han falsificado las cartillas de vacunación de los niños, diciendo y alegando que sí se les ha vacunado. ¿Y cuáles son sus argumentos? Es que la vacuna no sirvió, ¿no? Ahí está que sí la vacunaron. Cuando eso es completamente falso, cuando no vacunaron, la madre o el tutor, la tutora, lo que sea, tomó la decisión de que no se vacunara al niño. Entonces, vean ahí el impacto que tienen dos decisiones completamente diferentes en un problema de salud pública. Entonces, ok, la exposición, ¿cuál va a ser la exposición? En este caso, la no exposición a la vacuna, ¿sí? La ausencia de vacuna. Eh, Ahora, ok, partimos de la misma exposición, tenemos dos variables. Una variable sería que los padres decidieron que los niños no se vacunaran, no, que no vacunaran a los niños, y otra que las campañas de vacunación pues nunca se implementaron en el esquema riguroso que debía, ¿no? Entonces, vean ahí esta parte. Entonces, la direccionalidad también puede ser progresiva o regresiva. Si vamos en una direccionalidad progresiva, vamos de la causa al efecto. Pero si vamos en una direccional regresiva, vamos desde el efecto a buscar la causa. Entonces, estos dos eventos, estos dos diseños me van a permitir establecer cosas diferentes. Por ejemplo, si parto de la causa al efecto, aquí sí es más probable, bueno, no es más probable, aquí sí voy a poder determinar una relación causal, ¿sí? Y aquí sí puedo establecer una causalidad. Pero si voy del efecto a la causa, lo que voy a hacer aquí es más sencillo, es establecer la correlación. ¿Sí? Esta exposición está correlacionada con este evento, con este efecto. Este evento está relacionado con, o la mayoría de los pacientes que presentan esta enfermedad, pues, consumieron o estuvieron en el mismo sitio, ¿no? Por ejemplo, uno de mis maestros de la maestría en epidemiología dice que él estuvo cuando comenzó esto del VIH y cuando empezaron a hacer los primeros diseños de, pues, a qué estaban expuestos a qué se expusieron todos los hombres que habían desarrollado VIH, pues encontraron que partieron del efecto y buscaron la causa. Y entonces encontraron que algo que tenían en común, de consumir, de relacionar, era el consumo ay, se me fue la palabra. Es un compuesto nitrogenado que genera vasodilatación. ¿Cómo se llama? Salió la rosa de la Guadalupe. Se me fue. Y si no ver la rosa. Pregunto otra ¿O de novela, los esa. poppers, no? Los poppers. Esa cosa. Eso, sí. Entonces, ellos, nos contaba el doctor que cuando ellos analizaron lo que tenían en común todos esos hombres era el consumo de los poppers, ¿sí? El consumo de ese vasodilatador. Ellos no encontraban una relación biológica todavía en ese momento, pero pues bueno, ok. En situaciones de emergencia, realmente hacer un análisis biológico llega a ser complejo. Entonces, lo que
consumo los poppers, entonces el riesgo de desarrollar VIH pues no va a haber, ¿no? Y pues no, obviamente se dieron cuenta por el paso del tiempo, no disminuían y ya no había ese reporte. Entonces, ok, esto Doc, se le va el internet. Oh, sí O salió. ya se salió, ¿no? ¿O no? No, no. No, ni modo. Ya entró, creo. en el internet. ¿Ya me escuchan? Y ahora sí, ya, doctor. Ay, perdón. Pero bueno, ok. Ajá. Entonces les decía, vean aquí también el papel que se desarrolla en esta parte de investigación en emergencias o situaciones sanitarias, ¿no? Por ejemplo, COVID. En un principio, COVID se decía que era una infección, antes de determinar la parte que era una infección respiratoria, tenía, por ejemplo, los datos obtenidos de un crucero nos ayudaba como a determinar que muy probablemente COVID no era una infección respiratoria, sino una intestinal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el mecanismo de transmisión y la probabilidad de que en ese crucero se hayan contagiado, no arrojaba datos respiratorios, arrojaba datos de la transmisión de virus a través la transmisión de virus intestinales. ¿No? Sin embargo, pues bueno, y luego, ¿qué era lo que sucedía, ¿no? Que empezó a haber escasez de papel de baño, porque del otro lado del charco, el cuadro principal, ¿cuál era? El cuadro principal era el cuadro diarreico, ¿no? Que hasta que en este lado del charco, el papel de baño se acabó, ¿no? ¿Quién sabe? La verdad sí me quedo pensando así de, pues, como, ¿por qué se agotaría el papel de baño si realmente, pues, no es como que el papel de baño los vaya a proteger del virus? Entonces, es así como, bueno, ideas de la gente. Pero lo que sí se acabó, pues, eran todos estos productos de sanitización y demás, ¿no? O sea, todos estos elementos que eran enfocados a la desinfección. Ahora bien, ¿qué es lo que aquí podemos determinar? Ok, tenemos este efecto COVID, vamos a buscar la causa. Entonces, las investigaciones que se hicieron, las determinaciones que finalmente pues, ayudaron a establecer que el origen al final era incierto, ¿no? Que de hecho hay una película que retrata muy bien todo esto. No sé si ustedes ya la vieron o la conocen. ¿Conocen de este tipo de películas con esta temática epidemiológica Guerra catastrófica? Mundial Z. ¿No? ¿No era esa? De esa quiero leer el libro. De esa, ya tengo el libro, pero no lo he podido empezar a leer, pero ya tengo el libro. Quiero leer esa, pero no, es interesante el mecanismo de transmisión ahí por la parte de que se sustentan en un virus inteligente que a las personas que sí, con más probabilidad o riesgo de morir, pues no es un huésped idóneo. Pero no, hay otra que detalla muy bien toda esta parte epidemiológica. ¿Nadie? Ahora me van a decir, ay, es que no vemos películas. Puede ser la de, ay, es que yo vi una justamente que trataba como de epidemiología, pero era sobre una población china que tenía pues epidemia de cólera y que va un doctor, como creo que es inglés, a ver qué onda y dice como de qué está pasando y ahí como que empieza a aplicar la epidemiología y la prevención y ese asunto, pero no, ya no me acuerdo cómo se llama. ¿Es esa o no? No es esa, pero esa también esa es una de las películas que tiene un enfoque
aparte de la cuestión romántica traicionera, este, también tiene un enfoque epidemiológico, pero hay otra que es 100% epidemiológica. En esa The película, Walking Dead. si mal no Doctor, recuerdo, los actores creo que son Gwyneth Paltrow, Jude Law, Matt Damon. doctor, ¿no es Ajá, la creo que sí. película de epidemiología que se da, bueno, o retrata como tal pues sí, como la epidemia de VIH en Estados Unidos, que lo plasman en los 80? No, la de VIH, Yo tampoco me esa acuerdo el película nombre. se llama On the Band Plate On. Esa película sobre el VIH que se llama And the Band Played On, con Ian McKellen y Angelica Houston, y otros, es una película documental. Esa película es con tintes documentales. No, la película que les menciono se llama, si mal no recuerdo, se llama Contagio. Entonces, de los actores que me acuerdo era Jude Law, Gwyneth Paltrow, Matt Damon, Marion Cotillard y no me acuerdo quién es más, y otros, ¿no? Pero esa película de Contagio, de hecho, es una película muy bien diseñada. Si mal no recuerdo, sí tuvo la asesoría de personas de la OMS, ¿sí? Este, no es Guerra Mundial Z, con la pena. Sí, entonces, de hecho, en Guerra Mundial Z no determinan el origen del virus, y no es, si mal no estoy de acuerdo a lo que yo leí, eh, no he leído el libro, pero sí he leído como las sinopsis del libro. No se trata de Brad Pitt corriendo por todo el mundo, sino que son una serie de eventos que van narrados por distintos investigadores y la comunicación se da a través de correo electrónico. Lo que sí podemos aprender, eso sí, lo que sí podemos aprender de las películas de zombies son las medidas de bioseguridad. Sí, lo primero que se hace, las medidas de contención. Para eso, ahí en ese sentido, la que me encanta es Resident Evil. Es así, la medida de contención de la 1, ahí con Mila Jovovich, este, esa medida de bioseguridad es la medida de seguridad que se tiene que tomar en ese tipo de situaciones. Yo sí me sé el origen del virus de Guerra Mundial Z, Doc. Pero, ¿qué tal si se enoja si le spoileo los libros? ¿O quiere que le diga nomás? Mm, yo no me enojo por los spoilers, pero no sé si los demás quieran los spoilers. Yo no tengo problema. Si no, ahí me lo contará después. Dale, Noel, que vamos a ver. Pues es que se supone que se llama virus Solanum, así se llama. Bueno, así lo pusieron. Supone que es antiguísimo de los alborios de la humanidad. Se supone, y hay una novela gráfica de cómo ha habido distintos brotes del virus pues a través del tiempo, no sé, desde los cavernícolas, Egipto, el Caribe, y dan y justamente en esa novela gráfica es cuando dan como que explican el inicio de Guerra Mundial Z cuando llegan los infectados a Los Ángeles. Ahí, se supone que el virus siempre ha estado con la humanidad. Ahí fue Sí, es de los famosos virus que están presentes permanentemente. sí, se supone que hasta hubo en Rusia, en Britania, cuando hicieron este muro los romanos. Está chido el lore de Guerra Mundial Z. También Tienes cuando... razón, tengo que leer el libro. Sí, finalmente, aquí, por ejemplo, esto es una realidad, ¿no? Lo que pasó con COVID es muy probable, las probabilidades nos dicen que va a suceder otra vez, literalmente, sí.
No sabemos si con la misma fuerza, la misma magnitud, pero esto es una situación que va a volver a suceder. Finalmente también ha ido sucediendo de manera progresiva. Los primeros casos de SARS, ¿no? SARS-CoV-1 en China, MERS-CoV en Medio Oriente y ahora SARS-CoV-2, ¿no? Pero SARS-CoV-2 ya tuvo un impacto global. Ébola, por ejemplo, ébola es un virus que genera una enfermedad con potencial pandémico y tratamientos, no existen hasta ahorita tratamientos. Hay un diseño de una vacuna que sí está en fases clínicas, ya en fases clínicas muy avanzadas. Entonces, pues bueno, hay una posibilidad, ¿no? Pero también para la producción de vacunas, el costo, la infraestructura, quiénes iban a poder tener acceso. Entonces, genera un montón de dudas ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, la parte epidemiológica, ahí es donde se fortalece. ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos a determinar cuál es la causa de los contagios, no la causa de la enfermedad, empecemos con los contagios. ¿Cuál es la manera en que se contagian estas enfermedades? Entonces, vamos a poder implementar barreras que finalmente van a ser temporales, pero vamos a poder retrasar que la enfermedad se disperse, que sea pues, lo que les decía, ¿no? El potencial pandémico. Pero sin embargo, hoy en día con todos los análisis que hemos hecho, se estima que en un tiempo de 72 horas, las infecciones virales, los virus están a nivel global en 72 horas. Y de nuevo, el ejemplo clásico es COVID. COVID desde diciembre del 2019, noviembre de 2019, ya teníamos datos de COVID. En México decían, no, que neumonía típica, neumonía típica. No, ya eran datos de COVID 100%. Conocí personas que perdieron amigos o conocidos por una neumonía típica y cuando platicábamos de repente decían, es que tuvo todos los síntomas porque de repente sí me preguntaban, ¿cómo ve la situación? ¿Cómo está? Y no, pues es que hay que establecer las alertas, que hay que establecer filtros. Nosotros ya sabíamos que se debían de ponerse los filtros cuando empezamos a ver que la situación se estaba saliendo de control en China, que ya había avanzado al continente, todo el continente asiático, ya llegaba a Medio Oriente, cuando llegó a Europa, ahí ya sabíamos que los filtros debían de estar más estrictos, pero en México ya había casos, ya había datos de COVID. Sin embargo, como todavía en ese momento no se hacía la declaratoria, en México no se reportó como tal, ¿no? Incluso un amigo que es de Perú, que estuvo trabajando en Nueva York, en un hospital, él me dijo, dice, oye, Ale, ¿qué está sucediendo con el gobierno en México? ¿Por qué no están estableciendo filtros, controles, esto? Dice, tienen casos de neumonía típica impresionantes. Le digo, sí, sí, he estado viendo los datos, o sea, ha habido un aumento considerable, sin embargo, no hay declaraciones oficiales, no hay declaraciones de esto. Entonces, ya cada uno ahora sí que de manera individual, con algo de conocimiento, pues decíamos, ok, ¿sabes qué? Cubrebocas todo el tiempo. A mi mamá, que es médico, le decía, ponte el cubrebocas, si tienes un paciente con una gripa, que se ponga el cubrebocas, ¿sí? Que todo el tiempo está el ego. Es más, que nadie entre a tu consulta si no trae cubrebocas, ¿sí? Y cuando salga, pues sanitiza algo, hay que echar algo, ¿no? Entonces, desde ese tipo de situaciones, pues bueno, empezamos como algunos un poquito como a controlar, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las medidas que podemos hacer? Y a partir todo esto, a partir de la observación, ¿sí? Entonces, por eso aquí partimos de un evento, partimos de una enfermedad, ok, vamos a analizar qué es lo que se puede hacer. Ahorita no puedo identificar al biológico, ¿no? No puedo identificar qué es lo que el agente causal. De eso se van a encargar otros, ¿sí? Mi papel en este sentido, me voy a la parte de prevención, frenar los contagios lo mayor que pueda. Claro, necesito saber si es un virus, si es una bacteria, si es un hongo para poder establecer un mecanismo. Pero si no sé, ok, prefiero no escatimar en la prevención y establecer tanto un filtro viral, un filtro bacteriano y un filtro micótico, ¿no? Contra los hongos. En lo que se determina, pues que era, ok, es un virus, ok, entonces todos los protocolos para la contención de virus tienen que implementar, ¿sí? Entonces es ahí donde nosotros pues vamos a ir analizando.
finalmente también en esos sentidos hacemos análisis, algunos le llaman, ¿no? Ambipectivo, ¿no? Hacemos hacia atrás, empezamos a analizar, ok, ¿cómo es que se enfermaron estos? Ok, hacia adelante, ¿cómo evito que se enfermen los demás? ¿No? Por eso también era muy importante determinar el conocido número RO, que en realidad no es RO, es R0, que es el número que nos dice el potencial de contagio que tiene algunas enfermedades, es decir, una persona a cuántas personas puede infectar, ¿no? Y finalmente también hacemos, se hablaron de muchos casos, los casos sonados en Corea, ¿no? Que en un Starbucks, de ahí surgió un brote, de ahí surgió un clúster, ¿no? Hubo un brote de un Starbucks. Entonces, cuando empezaron a analizar precisamente la parte ok, ¿cómo fue que el Starbucks se convirtió en un clúster? Que generó un clúster. Ah, pues resulta que una persona que tenía COVID se sentó abajo del aire acondicionado y entonces pues el aire generó este impulso de las gotas de flush, de las partículas virales y entonces las dispersó en todo el lugar, ¿no? Entonces, ¿qué información nos está dando eso? En primer lugar, ok, es un virus 100% respiratorio, ya lo confirmamos, ahí lo estamos volviendo a confirmar, pero vean el potencial que tiene una persona enferma de infectar a un grupo de personas que estaban en un lugar cerrado, ¿sí? Entonces, ok, si en un lugar cerrado el aire acondicionado generó esto, necesitamos lugares abiertos, necesitamos circulación del aire, necesitamos intercambio de partículas, ¿no? Entonces, ok, ya entonces se determinó espacios abiertos, la probabilidad, etcétera, ¿no? Ya posteriormente dijeron, ok, sí, espacios abiertos, pero resulta, agrégale otro más. Necesitas mínimo 1,5 metros de distancia entre una persona y otra, ¿no? Fuera de la parte claro que para los introvertidos fue como el mundo, ese día el mundo esa época fue la mejor de sus vidas, ¿no? Porque sin contacto con la gente, sin interacción con la gente, entonces todos estábamos felices en ese sentido. Entonces, vean aquí cómo partimos del análisis de una enfermedad para hacer todo este análisis, para poder hacer esta determinación. Finalmente, en la direccionalidad, Argimón nos dice que direccionalidad también se refiere a la temporalidad, porque los análisis, diseños retrospectivos corresponden a análisis regresivos en el tiempo y los progresivos corresponden a progresividad, es decir, a la parte de progreso que vamos a ver hacia adelante, cómo evoluciona. Sí. Entonces, también podemos determinar, por ejemplo, esta fotografía en particular es bastante interesante. ¿Qué ven de curioso aquí? ¿Cuál creen, si alguno lo conoce, cómo se llama la fotografía? La fotografía tiene un título y si no, ¿cómo creen que se llamaría? Sepa, pero se ve que es un torero. Ah, sí, sí, sí. Ay, no había visto la una, perdón. Bueno, cierro con esta. Esta fotografía se llama El Carterista. ¿Sí? Y vean por qué. Sí. Entonces, esto hace referencia a las mediciones del tiempo, pero lo terminamos de abordar más adelante. ¿Vale? Bueno, chicos, entonces nos vemos el viernes. Voy a Ok, cerrar con doc. esto. Ok, Nos vemos, doctor. Doc. Acá está el